Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El día de hoy nos vamos a sumergir en un reto diagnóstico que se presenta con muchísima frecuencia en la práctica neurológica, la correcta evaluación de los episodios paroxísticos. Concretamente, nuestro enfoque será el presíncope como una manifestación de disautonomía, una condición que, al no cursar con una pérdida completa de la conciencia, representa un verdadero desafío para el diagnóstico diferencial. Para desentrañar este complejo tema, vamos a seguir una ruta diagnóstica bien estructurada. Primero, sentaremos las bases conceptuales del presíncope. Luego, analizaremos un caso clínico que es paradigmático. Detallaremos la evaluación sistemática que se debe seguir, navegaremos por el laberinto del diagnóstico diferencial, discutiremos las estrategias terapéuticas y al final vamos a sintetizar las conclusiones más importantes para la aplicación clínica. Bueno, pues empecemos. Hay que entender que el presíncope no es solo un síntoma, es en realidad una entidad clínica que vive en la intersección de múltiples especialidades. Y es justo eso lo que complica su abordaje y lo que exige un altísimo índice de sospecha por nuestra parte. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La distinción es fundamental. Mientras que el síncope, como bien sabemos, se define por una pérdida de la conciencia transitoria y autolimitada, el presíncope es esa sensación de desmayo inminente sin que llegue a ocurrir la pérdida del estado de alerta. Y es precisamente la ausencia de este signo cardinal lo que crea toda la ambigüedad diagnóstica. Y esto nos lleva directamente a un punto crucial. Como señalan los autores del artículo que revisamos, los diagnósticos erróneos, sobre todo con patologías psiquiátricas, no son para nada infrecuentes. Cuando la conciencia se preserva y ya se han descartado crisis parciales, el camino diagnóstico se puede desviar muy fácilmente. Esto subraya, pues, la necesidad imperiosa de un abordaje neurológico que sea sistemático y sobre todo riguroso. La relevancia de este tema, además, es cada vez mayor. Fíjense en estos datos. Muestran un incremento verdaderamente dramático en la incidencia de disautonomía y de síndrome de taquicardia ortostática postural después de la pandemia. Pasamos de un promedio de 4.21 casos nuevos por mes a 22.66. ¿Qué significa esto? Pues que los encuentros clínicos con pacientes que presentan presíncope se han vuelto sustancialmente más frecuentes en nuestra consulta. Ahora, para anclar todos estos conceptos en la realidad clínica, vamos a analizar un caso que ilustra perfectamente el desafío diagnóstico que supone un presíncope cuando se presenta de forma atípica. Se trata de una mujer de 24 años. Su historia es de una década de episodios de debilidad e incapacidad para la marcha, pero sin pérdida de la conciencia. Estos episodios empezaron a los 14 años, pero se fueron intensificando en frecuencia y severidad al llegar a los 23. Su trayecto, como pueden imaginar, fue una búsqueda prolongada y muy frustrante de respuestas. Y aquí podemos ver el extenso laberinto diagnóstico al que se enfrentó. El electroencefalograma con privación de sueño para descartar epilepsia, sin hallazgos. La resonancia magnética cerebral, buscando lesiones estructurales, normal. Se descartó miopatía y neuropatía periférica con una electromiografía. El estudio del sueño fue negativo para narcolepsia. Incluso las pruebas genéticas para parálisis periódicas resultaron negativas. Cada resultado normal, aunque en cierto modo tranquilizador, no hacía más que profundizar la incertidumbre. El punto de inflexión, el momento clave, llegó con la prueba de mesa inclinada. Esta prueba reveló una respuesta vasodepresora con una hipotensión no medible y bradicardia severa, lo que finalmente confirmó el diagnóstico de síncope neurocardiogénico. Esto demuestra la importancia capital que tienen las pruebas autonómicas cuando la sospecha clínica es alta. Muy bien, pasemos ahora al núcleo de este análisis. ¿Cómo debemos de construir la evaluación clínica para llegar a un diagnóstico de una manera que sea metódica y sobre todo eficiente? La presentación clínica, como vemos aquí, es bastante amplia. Los síntomas subjetivos van desde el mareo y la visión de túnel hasta esa sensación de piernas de cemento. Y dentro de los hallazgos objetivos, es fundamental notar que la debilidad de sedencia o giveaway weakness que tradicionalmente asociamos a trastornos funcionales puede ser una manifestación genuina de hipoperfusión cerebral en el contexto de una disautonomía. Una herramienta que es fundamental y además accesible en el consultorio es la prueba de bipedestación activa de 10 minutos. Este protocolo, que es simple, monitoriza la frecuencia cardíaca y la presión arterial primero en decúbito y luego de forma seriada en bipedestación, y nos puede dar evidencia objetiva crucial de intolerancia ortostática. Ahora, vamos a profundizar en la complejidad del diagnóstico diferencial. Para poder navegar este laberinto clínico, es indispensable tener una estructura mental muy clara y un abordaje escalonado. Este diagrama de flujo representa una excelente guía para la evaluación neurológica. Fíjense cómo inicia con la exclusión de causas obvias como convulsiones o un ataque isquémico transitorio.
A partir de ahí, se ramifica para considerar trastornos del movimiento como la cataplexia, la migraña con aura del tronco encefálico y condiciones que afectan el flujo de líquido cefalorraquídeo. Es un abordaje sistemático que nos obliga a considerar desde trastornos neuromusculares hasta del sueño antes de llegar finalmente a la disautonomía. Y esta tabla nos resume las 3 grandes esferas del diagnóstico diferencial. Es crítico, primero que nada, descartar emergencias cardiopulmonares como arritmias o una embolia pulmonar. En el campo neurológico, la semiología del episodio es la clave para diferenciar una crisis epiléptica o una IT de un evento disautonómico. Y finalmente, los diagnósticos psiquiátricos como el ataque de pánico o los trastornos neurológicos funcionales, claro que deben considerarse, pero solo después de una evaluación autonómica exhaustiva para no caer en el error diagnóstico. Una vez que se ha establecido el diagnóstico de presíncope por disautonomía, el siguiente paso lógico es la intervención terapéutica, y esta debe ser multifactorial y desde luego personalizada. El pilar del tratamiento es no farmacológico. La expansión de volumen con una ingesta elevada de líquido sisal es absolutamente fundamental. A esto se le suman medidas mecánicas como las prendas de compresión, las contramaniobras físicas y por supuesto la evitación de desencadenantes conocidos. En cuanto a la farmacoterapia, el abordaje se personaliza según el fenotipo del paciente. La midodrina es útil en la hipotensión ortostática por su efecto vasoconstrictor. La fludrocortisona actúa sobre el volumen intravascular. En pacientes con POTS y taquicardia sinusal inapropiada, la ivabradina puede ser una gran opción, mientras que la piridostigmina puede mejorar la función ganglionar autonómica. La selección, como vemos, depende de la fisiopatología subyacente. Muy bien, para finalizar, vamos a sintetizar toda esta información en mensajes clave, mensajes que podamos aplicar directamente en nuestra práctica clínica diaria para optimizar tanto los diagnósticos como los resultados terapéuticos. El punto crucial aquí es este. El presíncope es un reto por su amplio espectro semiológico. Un inicio agudo siempre va a requerir un abordaje de urgencia para descartar causas de alta mortalidad. Una vez que se han excluido las patologías cardíacas y epilépticas, la disautonomía debe ser una consideración primaria. Y la prueba de bipedestación de 10 minutos es una herramienta esencial para no retrasar el diagnóstico. El costo del error diagnóstico es inmenso. Un estudio reveló que el 75% de los pacientes con POTS reportaron haber sido mal diagnosticados, y a menudo sus síntomas se atribuyeron a una causa psiquiátrica. Este dato subraya el tremendo impacto, tanto humano como clínico, de no considerar la disautonomía de manera temprana y sistemática. Esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Estamos pasando por alto la disautonomía en pacientes con estos episodios paroxísticos inexplicables? La evidencia sugiere que debemos refinar nuestros algoritmos diagnósticos para incluir esta posibilidad con muchísima mayor frecuencia. Para quienes deseen profundizar en el tema, aquí se encuentra la referencia del artículo que fue la base de esta revisión. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.